La humillación era espesa en el aire. Nunca más me respondas. Gerald, el hombre blanco, siseó en voz baja y peligrosa. No eres nada aquí. No limpies esta habitación ahora o no te molestes en volver mañana, señor. Los pisos están limpios. Los he limpiado una y otra vez. Jasmine, la limpiadora negra, respondió, pero sin decir palabra. Gerald tomó un vaso lleno de agua y vertió toda el agua directamente sobre Jasmine. El agua fría empapó su cabello, le corrió por la cara, empapó la camisa de su uniforme y tiró de sus pies en el piso recién trapeado. El impacto del líquido frío la hizo jadear, pero fue la crueldad deliberada del acto lo que le robó el aliento por completo. Ahora tienes algo real que limpiar, dijo Gerald, pero no sabía que no solo humilló a una limpiadora, sino a la misma mujer que tenía el poder de arruinar toda su carrera. Antes de pasar a esta historia, haz clic en el botón suscribirse y me gusta. Si crees que nadie debe ser tratado injustamente, sin importar quién sea, escribe en los comentarios desde donde estás viendo. Definitivamente recibirás una respuesta a tu comentario. Los pisos brillantes del piso ejecutivo de Williams Innovations reflejaban las duras luces fluorescentes mientras Jasmine Williams, disfrazada con un uniforme de mantenimiento, guiaba cuidadosamente su trapeador por la superficie pulida. La placa en su pecho decía Janet, no Jasmine Williams. Las manos que habían firmado contratos millonarios ahora agarraban el mango de un trapeador rojo y en carne viva de Industrial Cleaning Solutions mientras trabajaba. El clic de unos costosos zapatos de cuero se acercaba por detrás de Gerald Hayes, gerente de operaciones. Un hombre que nunca la había mirado a los ojos durante las reuniones ejecutivas ahora se cernía sobre ella con una pila de informes agarrados en sus manos cuidadas. Los ojos de Jasmine, normalmente confiados y autoritarios en las salas de juntas, brillaron con una furia contenida. Apretó la mandíbula mientras asentía en silencio y se agachaba para recoger los papeles ahora empapados. Cada fibra de su ser quería ponerse de pie, revelar su identidad y despedir a este hombre en el acto. Pero ese no era el plan. Ese no era el motivo por el que estaba allí. Jasmine Williams, la brillante graduada de la Escuela de Negocios de Harvard de 28 años, con sus trajes de diseñador y su presencia imponente. Jasmine se había ganado el respeto de los líderes de la industria y apareció en Forbes 30 menores, de 30 por un enfoque innovador para la tecnología sostenible. Williams Innovations no era una empresa cualquiera fundada por Robert Williams, el padre de Jasmine, hace 35 años en su garaje con nada más que un sueño y $2,000 prestados. Por su abuela se había convertido en un gigante de la tecnología financiera valorado en más de 5,000 millones. Robert había roto barreras como uno de los pocos directores ejecutivos negros en Silicon Valley. Robert Williams, ahora de 60 años, había construido su imperio sobre dos principios: innovación e integridad. Su cabello plateado y sus profundas líneas de expresión hablaban de décadas de desafíos superados, pero últimamente su tez normalmente vibrante había adquirido un tono bajo. El ataque cardíaco de hace 6 meses había sido una llamada de atención para toda la familia Williams. Los médicos habían sido directos. Robert necesitaba reducir sus niveles de estrés de inmediato. Las semanas laborales de 80 horas, que habían sido su norma durante 3 décadas, ya no eran una opción. La planificación de la sucesión, que había sido una discusión teórica para algún día, de repente se volvió urgente. Jasmine, como su única hija y la ejecutiva que había sido preparada para el liderazgo desde su graduación, era la opción, obvia para tomar el reins. Pero Robert tenía preocupaciones que lo mantenían despierto por la noche. Preocupaciones que finalmente expresó durante una tranquila cena familiar en su casa modernista con vistas a las luces de la ciudad. Jasmine, sabes que no podría estar más orgulloso de todo lo que has logrado. Robert, comenzó su voz profunda transmitiendo la calidez y la autoridad que había inspirado a miles de empleados a lo largo de los años. Tu perspicacia empresarial es extraordinaria. Tu conocimiento técnico es impresionante. Pero me preocupa lo que no sabes. Jasmine sentó su tenedor, su ceja perfectamente arqueada levantándose en señal de pregunta. ¿Qué no sé? Papá Robert a un lado, el peso de su legado sobre sus hombros. No sabes cómo es estar en las trincheras. Nunca has visto cómo opera la empresa desde cero. Nunca has experimentado cómo la gerencia trata a las personas que mantienen esta empresa en funcionamiento pero no tienen títulos elegantes ni oficinas. En las esquinas Jasmine comenzó a protestar, pero Robert levantó la mano cuando comencé esta empresa. Yo era el conserje. El contador, el vendedor y el ingeniero conocía cada aspecto de mi negocio, porque hice todos los trabajos esa perspectiva. Es invaluable los informes que llegan a tu escritorio. No te cuentan sobre la cultura que existe más allá del piso ejecutivo. Sus ojos tan similares a los de Jasmine, tenía una preocupación genuina que he estado escuchando cosas que Jasmine,
Susurra sobre cuán diferente es la cultura de la empresa de lo que pretendíamos. Pero todos hacen un espectáculo para el jefe y la familia. No puedes liderar lo que realmente no entiendes. El desafío flotaba en el aire entre ellos, Yasmín. Nunca quiso echarse atrás ante un desafío. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás sugiriendo, papá? El plan que desarrollaron esa noche fue audaz. Yasmín iría de incógnito como miembro del equipo de limpieza nocturna durante 2 semanas. Sin trato especial, sin atajos, sin privilegios. Experimentaría Williams Innovations como miles de empleados lo hicieron desde el último escalón de la escalera corporativa. La transformación fue dramática. El guardarropa de diseñador de Yasmín fue reemplazado por ropa simple y desgastada. Su cabello alisado, SLE SAC, pudo volver a sus rizos naturales y luego cubrirse con un simple pañuelo para la cabeza. Su manicura inmaculada fue removida y su look de maquillaje característico. Los lentes de contacto abandonados reemplazaron sus reconocibles anteojos de diseñador. Los aretes de diamantes que nunca dejaban sus orejas fueron cambiados por simples aros de metal. Se fueron. La ejecutiva pulida fue reemplazada por Janet, una mujer de la limpieza sin nada destacable que se desvanecería en el fondo de la vida corporativa. Robert organizó su colocación a través de un servicio de limpieza externo. Brock Clean, asegurando que nadie en RRH echaría la conexión su verificación de antecedentes y papeleo, fueron manejados con la máxima discreción, creando una identidad encubierta infalible, hasta donde cualquiera en Williams Innovations sabía. Janet era simplemente una nueva limpiadora asignada al piso ejecutivo, lo que estaba en juego. Era claro, Yasmín había tenido 2 semanas para comprender la verdadera cultura de la empresa, que pronto dirigiría 2 semanas para determinar si la empresa que su padre había construido todavía reflejaba los valores que había inculcado en su fundación. Lo que no sabía era cómo esas 2 semanas transformarían su comprensión de Williams Innovations y toda su visión del mundo al día siguiente. Yasmín, ahora completamente transformada, en Janet estaba nerviosa ajustando su uniforme G mal ajustado mientras esperaba que comenzara su primer turno. Sus manos ahora estaban desnudas y no podía dejar de inquietarse con la insignia de empleado desconocida sujeta a su pecho. La primera noche de Yasmín como limpiadora comenzó a las 10 p.m. Mucho después de que la mayoría de los ejecutivos habían abandonado el edificio, la orientación fue breve e impersonal. Un recorrido apresurado por los protocolos de limpieza, las normas de seguridad y una advertencia severa de que el robo de cualquier tipo resultaría en el despido inmediato y posibles cargos criminales. El supervisor apenas hizo contacto visual mientras le entregaba un llavero y una lista de verificación de deberes a lo largo de su vida. Yasmín Williams había llamado la atención como hija de Robert Williams, como graduada de Harvard, como vicepresidenta ejecutiva de su otra empresa. La gente se dio cuenta cuando entró en su habitación, hicieron contacto visual, reconocieron su presencia como Janet, la limpiadora. Bien podría haber sido un fantasma trabajando. Los ejecutivos la rodearon sin decir palabra, a veces incluso chocando con su carrito de limpieza sin disculparse. Cuando entró en oficinas donde todavía había gente trabajando, continuaron sus conversaciones como si nadie hubiera entrado, discutiendo asuntos comerciales confidenciales sin pensarlo 2 veces en la persona invisible vaciando su basura al final de su primer día. Yasmín había desarrollado callos en sus manos, que alguna vez fueron suaves, y había aprendido a moverse con la eficiencia de alguien que no podía permitirse desperdiciar energía. También había comenzado a ver patrones en cómo los diferentes empleados trataban al personal de limpieza cada día. Reveló nuevos aspectos por tu apariencia de las innovaciones de Williams. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta a este video y presionar el botón de suscripción para asegurarte de que no te pierdas la siguiente parte de esta historia. Yasmín se quedó parada con agua congelada goteando de su cabello y ropa creando charcos alrededor de sus pies. La humillación ardía más que cualquier ira que alguna vez había experimentado en ese momento. Ella no era Yasmín Williams, graduada de Harvard y vicepresidenta ejecutiva, ni siquiera era Janet la limpiadora. Simplemente era un ser humano siendo tratado como menos que humano por alguien que sabía que no habría consecuencias por sus acciones mientras el agua goteaba de su uniforme empapado. Yasmín luchó contra las lágrimas que amenazaban con mezclarse con la humedad que ya tenía en la cara. Se arrodilló para comenzar a secar el agua. Su ropa empapada se aferraba incómodamente a su piel mientras trabajaba. Hizo una reverencia, silenciosa, porque Gerald Hayes enfrentaría las consecuencias de sus acciones, no solo por lo que le había hecho, sino por la cultura de miedo y humillación que había creado para la fuerza laboral invisible que mantenía Williams Innovations. En funcionamiento, uno pensaría que Gerald era el único, pero también estaba Derek Phillips, el director de marketing de Williams Innovations,
que parecía un ejecutivo creativo a los 42 años. Cultivaba una imagen cuidadosamente curada, gafas, de diseñador, cabello ingeniosamente peinado con los trajes a medida adecuados que proyectaban éxito sin parecer demasiado corporativos. El primer encuentro de Yasmín con Derek ocurrió durante su segunda semana encubierta. Su oficina estaba en su rotación de limpieza esa noche, una tarea que debería haber tomado aproximadamente 20 minutos según el cronograma estándar. En 1995, última instancia, consumiría más de 3 horas de su turno, dejándola luchando por completar sus otras áreas asignadas antes de registrar su salida cuando Yami ingresó por primera vez a su oficina poco después de las 10 p.m. Derek seguía trabajando mirando fijamente la pantalla de su computadora, a diferencia de muchos ejecutivos que ignoraban por completo al personal de limpieza o los reconocían brevemente antes de regresar a su trabajo. Derek se involucró de inmediato. «Oh, bien, estás aquí», dijo sin levantar la vista de su pantalla. «Esta oficina es un desastre absoluto. Hoy tuvimos una sesión de lluvia de ideas creativa y necesita una limpieza a fondo». La oficina parecía relativamente ordenada para el ojo ahora experimentado de Yasmín. Algunas tazas de café en una mesa auxiliar, algunos papeles dispuestos en pilas, nada que justificara su descripción de desastre absoluto. Sin embargo, ella asintió y comenzó su rutina de limpieza estándar, comenzando por vaciar los contenedores de basura. Derek la observó trabajar durante varios minutos, su atención cambiando entre su computadora y sus movimientos alrededor de la oficina mientras terminaba de quitar el polvo de las estanterías. Y se movía para limpiar la mesa de café de vidrio, se aclaró la garganta dramáticamente. «Así no es como se limpia el vidrio correctamente», le informó, levantándose de su escritorio para acercarse. «Estás dejando rayas por todas partes, necesitas usar movimientos circulares, no líneas rectas». Derek observó con atención crítica, señalando los puntos perdidos y ofreciendo consejos no solicitados sobre los métodos de limpieza adecuados, como si su título en marketing le hubiera otorgado, de alguna manera, conocimiento experto en técnicas de limpieza profesional. Después de que ella limpió cada superficie, aspiró la alfombra y desinfectó los puntos de contacto, según el protocolo. Derek realizó una inspección teatral de la habitación, pasando el dedo por las superficies y sosteniéndolas a contraluz como si estuviera comprobando si había polvo. «Esto simplemente no se puede hacer», declaró con exagerada decepción. «Las ventanas todavía tienen manchas, la alfombra tiene pelusa visible e incluso ¿quitaste el polvo de la parte superior de los marcos de fotos? Voy a necesitar que comiences de nuevo y lo hagas correctamente esta vez». Yasmín miró la oficina inmaculada con incredulidad. No había problemas visibles con ninguna de las áreas que había mencionado, pero como Janet, la limpiadora, no tenía autoridad para contradecirlo con un silencioso «sí, señor», comenzó todo el proceso de limpieza desde el principio, mientras Derek regresaba a su escritorio. Una expresión de satisfacción cruzó brevemente su rostro. La segunda limpieza fue incluso más meticulosa que la primera con Yasmín, teniendo especial cuidado con cada superficie, anticipándose a su crítica cuando terminara Derek. Una vez más realizó su ritual de inspección, esta vez enfocándose en áreas completamente diferentes. «Los zócalos todavía están polvorientos y mi escritorio no estaba bien organizado», afirmó, aunque había recibido instrucciones específicas. «De nunca tocar papeles o artículos personales en los escritorios. ¿Y qué es ese olor? ¿Usaste la solución de limpieza incorrecta? Esta habitación debería oler fresca y limpia, no a químicos». El ciclo se repitió una tercera vez con Derek, encontrando nuevos problemas cada vez más triviales después de cada limpieza. Para cuando finalmente se declaró satisfecho y se fue por la noche, era pasada la medianoche y Yasmín estaba significativamente atrasada en sus otras tareas. Pronto, Yasmín se dio cuenta de que el comportamiento de Derek era un patrón bien establecido. Regularmente exigía múltiples limpiezas de su oficina ya impecable, defectos de fabricación para justificar sus demandas. Dejaba tazas de café balanceadas precariamente en los bordes de los botes de basura para que se derramaran al vaciarse. Esparcía sujetapapeles en alfombras recién aspiradas y luego se quejaba de la mala calidad de la limpieza después del incidente de la botella de agua con Gerald. Yasmín había decidido probar las estructuras de informes de la empresa. Si Williams Innovations realmente valoraba la dignidad y el respeto como se indica en sus valores corporativos, seguramente el Departamento de Recursos Humanos abordaría un abuso tan flagrante. K. Mitchell, la directora de Recursos Humanos, se presentó como la persona perfecta para abordar a mediados de sus 40 años con una sonrisa cálida y un estilo informal de negocios que Karen cultivó una imagen accesible. Los carteles de apoyo a los empleados en todo el edificio presentaban su foto y una invitación para hablar conmigo. «Tu voz importa.
La puerta de su oficina mostraba una calcomanía de arcoíris y la palabra espacio seguro en tipografía amigable durante su hora de almuerzo el día después del ataque de Gerald con la botella de agua. Jasmine se acercó con cautela a la oficina de Karen. El director de recursos humanos la recibió con una sonrisa que parecía genuina, ofreciéndole un asiento e incluso una taza de café de su máquina personal. «¿Qué puedo hacer por usted hoy?», preguntó Karen. Su tono era cálido y alentador. «No creo que nos hayamos conocido antes. ¿Es usted nuevo en el personal de limpieza?». Jasmine explicó que de hecho era nueva y luego describió con vacilación el incidente con Gerald, la humillación pública y finalmente la botella de agua. Mantuvo su relato objetivo y sin emociones. Precisamente la forma en que le habría aconsejado a un empleado que denunciara una mala conducta en su función de vicepresidenta ejecutiva. La expresión de Karen se mantuvo comprensiva durante todo el relato. Su cabeza se inclinó ligeramente en lo que parecía ser una preocupación genuina. Cuando Jasmine terminó, el director de recursos humanos suspiró profundamente y se inclinó sobre el escritorio para acariciar su mano en un gesto que se movió entre lo reconfortante y lo condescendiente. «Primero quiero agradecerle por traer esto a mi atención, Karen», comenzó su voz tomando la cuidadosa cadencia de un discurso corporativo ensayado. «Tomamos muy en serio todos los informes de incidentes. En el lugar de trabajo en Williams Innovations que decía, creo que puede haber algo de confusión sobre las relaciones laborales. Aquí». Karen continuó su tono aún suave, pero ahora teñido de algo más, un sutil desdén que no había estado allí. «Antes solo eres un limpiador, y deberías saber tu lugar. En una empresa como esta no puedes compararte con otros empleados». El mensaje era claro. Debajo de la jerga corporativa realmente no cuentas como empleados. Tu dignidad no es nuestra preocupación. Jasmine agradeció a Karen por su tiempo mientras se levantaba para irse. Karen ofreció un último consejo. Bajó la voz como si compartiera confianza entre nosotros. «Gerald puede ser exigente cuando se trata de estándares de limpieza, tiene altas expectativas, y a veces su estilo de comunicación es un poco directo. Mi sugerencia sería enfocarse en cumplir esos estándares, en lugar de tomar las cosas como algo personal. En entornos corporativos, la piel es un activo con ese despido final, apenas disfrazado de tutoría». A Jasmine se le mostró efectivamente la puerta. El letrero de espacio seguro parecía burlarse de ella cuando dejó su promesa, aparentemente no extendiéndose a aquellos que limpian el edificio después del horario laboral. Lo que Karen no sabía era que había grabado en secreto toda su conversación en su teléfono, documentación que luego se convertiría en evidencia crucial de cómo la compañía sistemáticamente falló a sus trabajadores más vulnerables. Pero si la crueldad de Gerald y Cynthia, Derek le había mostrado a Jasmine la naturaleza sistemática del abuso en el lugar de trabajo. Su encuentro con Veronica Wells revelaría su manifestación física más impactante. Veronica Wells, vicepresidenta senior de ventas, era una leyenda en Williams Innovations. Su equipo de ventas superó constantemente los objetivos. Sus presentaciones en conferencias de la industria eran eventos llenos y su estilo de negociación agresivo había asegurado contratos que transformaron la posición de mercado de la compañía. A los 45 años tenía la confianza de alguien que conocía su valor para la organización y el temperamento de alguien que no está acostumbrado a ser contradicho. El enfrentamiento ocurrió el viernes por la noche de la tercera semana de encubierta de Jasmine. Le habían asignado limpiar la sala de conferencias principal en el piso 38. La voz aguda de Verónica cortó el aire. «Disculpe, ¿a dónde cree que va?». Jasmine hizo una pausa sorprendida por la dirección directa. «Disculpe la interrupción, señora. Esta habitación está programada para limpieza a las 9:00 p.m. Volveré más tarde cuando haya terminado». Fue una respuesta razonable, educada y profesional en cualquier interacción normal en el lugar de trabajo. Habría sido el final del asunto, pero Veronica Wells no operó de acuerdo con las convenciones normales del lugar de trabajo. «¿Cómo se atreve a interrumpir mi reunión?», espetó acercándose a Jasmine. «Tengo que perder mi valioso tiempo explicando la cortesía profesional básica a alguien que limpia baños para ganarse la vida». El ataque verbal fue lo suficientemente fuerte como para que los empleados de las oficinas cercanas comenzaran a mirar a través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias viendo cómo se desarrollaba la confrontación. Pero como el vendedor, adentro eligió no intervenir. Jasmine había resistido el agua de Gerald y la humillación de Derek, pero algo sobre Verónica era demasiado. Tal vez la pura injusticia de ser reprendida por simplemente seguir el horario asignado desencadenó una respuesta que era pura. Jasmine Williams, en lugar de la diferencial Janet, con el debido respeto, dijo en voz baja pero firme: «Estoy siguiendo el protocolo establecido para este edificio si hay un conflicto con el programa de limpieza.
El procedimiento adecuado es notificar a la gerencia de la instalación con anticipación para que se puedan hacer ajustes. Simplemente estoy tratando de hacer mi trabajo tal como tú estás haciendo el tuyo. La sala de conferencias quedó en completo silencio. Los vendedores junior se congelaron. Expresiones bloqueadas en asombro e incredulidad que una limpiadora se atrevería a responderle a Verónica bien de esa manera, porque la propia Verónica pareció momentáneamente aturdida por el rechazo articulado de alguien a quien había descartado como un don nadie. El silencio duró solo unos segundos antes de que el rostro de Verónica se contorsionara de rabia sin previo aviso. Sus manos se balancearon en un arco agudo conectando con la mejilla de Jazmín, con un crujido que resonó por la silenciosa sala de conferencias. La fuerza de la bofetada golpeó la cabeza de Jazmín hacia un lado y la envió tropezando hacia atrás contra su sed de limpieza. «Nunca me respondas, Verónica», siseó en voz baja y peligrosa. «No eres nada aquí. Nada limpia esta habitación ahora o no te molestes en volver mañana el dolor». Floreció en la mejilla de Jazmín, pero no fue nada comparado con la conmoción que la congeló en su lugar en todos sus años en Corporate America a través de Harvard Business School y los rangos ejecutivos que nunca había presenciado tal agresión física flagrante en un entorno profesional, y mucho menos lo experimentó personalmente antes. Los vendedores junior en la sala miraban sus computadoras portátiles, sus notas, el techo en cualquier lugar. Pero en el asalto que acababan de presenciar nadie habló, nadie objetó, nadie ofreció ayuda. Su silencio colectivo era su propia forma de violencia, el acuerdo tácito de que lo que había sucedido era aceptable, o al menos no valía la pena arriesgar sus carreras para abordarlo en ese momento. Jazmín casi rompió el personaje. El impulso de rebelarse, transformarse de Janet, la limpiadora, en Jazmín Williams, vicepresidenta ejecutiva e hija del fundador, fue casi abrumador. Una frase podría haber terminado con la carrera de Verónica al instante, pero un instinto más profundo la detuvo. Y así, con una disciplina que la sorprendió incluso a ella misma, Jazmín mantuvo su tapadera. Bajó los ojos, murmuró una disculpa y comenzó a limpiar la sala de conferencias. La marca roja en la mejilla de Jazmín ardía de humillación, pero su mente nunca había estado más clara. Este era su punto de ruptura, no porque la bofetada fuera más dolorosa que el asalto de Gerald o la humillación de Derek, sino porque representaba la culminación de un patrón que ya no podía ser innovaciones de Williams ignoradas. La compañía que su padre había construido sobre principios de dignidad y respeto se había convertido en un lugar donde los empleados podrían ser agredidos, físicamente sin consecuencias o comentarios, ya que ella limpió mecánicamente superficies en torno al trabajo de ventas ajeno a la misión de Jazmín, que ya no estaba observando la cultura de la compañía o la recolección de las impresiones. General, ahora se convertiría en la innovación de todos los abusos más importantes en la innovación de Williams, Los nombres documentados se registrarían, los incidentes estarían fechados y detallados, y cuando sus 2 semanas encubiertas se completaron, el cálculo comenzaría si estuvieras en los zapatos de Jazmín. ¿Qué les harías a todos compartir? Tus pensamientos en los comentarios a continuación, no olvidar que este video y presionar ese botón para asegurarte de que no te pierdas la siguiente parte del final de su segunda semana bajo Jazmín Williams. Había sido testigo del abuso sistémico. De múltiples líderes experimentaron el primer paso verbal y físico de Jazmín. Era crear un sistema seguro para recolectar evidencia de que el carrito de limpieza no proporcionó una cubierta perfecta a nadie. Prestó atención a los suministros organizados en sus diversos compartimentos que le dieron una amplia oportunidad de ocultar una pequeña cámara poderosa y una grabadora de voz digital entre las botellas y trapos que su teléfono mantuvo silenciado. En su bolsillo le permitió capturar imágenes fijas cuando era necesario, aunque usó con escasez para evitar detectar sus noches en un nuevo patrón. Mientras continuaba con sus tareas de limpieza con la misma atención, ya que ahora se posicionó en los documentos de las reuniones de la reunión, Registre las interacciones después de las horas que revelaron la verdadera cultura de las innovaciones de Williams. Pronto Jazmín había acumulado una colección de evidencia condenatoria que documentaba con las grabaciones que había descubierto que las 3 personas que habían hecho su vida miserable como un limpiador tenían más secretos que mantenían, que habían sido revelando secretamente a algunos de los fondos de la compañía que se reunieron para los trabajadores inferiores, para que los trabajadores bajos también entreguen la compañía a sus competidores, en un intento de que los fondos bajos en el que se acerquen a sus sucesos, a los que se acerquen a
sus competencias a sus competencias a sus competidores en un intento de que los fondos de los trabajadores inferiores en el que se acerquen en un intento de los fondos. La evidencia fue abrumadora e irrefutable, ya que el final de su periodo encubierto planificado se acercó a Yasmín, enfrentó una decisión crítica sobre cómo proceder simplemente. Presentar la evidencia a su padre abordaría la conspiración, inmediata, pero podría no resolver los problemas culturales más profundos que habían permitido que dicha corrupción floreciera un enfoque más público en riesgo de dañar la reputación de la compañía que dañó a los empleados inocentes. En el proceso, después de reunir la evidencia abrumadora de la discriminación sistemática y la conspiración de las innovaciones de Williams, Jasmine Williams enfrentó su desafío más importante, aún más importante que la corrupción, en una forma de abuso, de una forma de malestar a la mierda, a los cambios de la mierda a los que se les daría un desafío más significativo, a la discusión de una manera más importante que las innovaciones de la mierda a los que se les produciría. Una mayor manera que las innovaciones de la mierda a los que sean de manera más importante que los cambios de la mierda lo llevaría a una forma de maldición. El control de la fase final de su viaje encubierto requeriría un pensamiento estratégico de tiempo perfecto y el coraje para enfrentar a las personas que la habían humillado y abusado de ella durante el mes pasado. La preparación comenzó el viernes por la noche, la semana encubierta después de terminar su turno, y asegurando que nadie la siguiera con su propia ropa en un paisaje público de varios bloqueos de Williams Innovations. Los marcos simples de sus características sutiles de mejora de maquillaje disfrazada, que había minimizado deliberadamente durante semanas, tomó una silla de viaje a la casa de su padre en el vecindario exclusivo de Hillcrest, una mansión modernista cuyas paredes de vidrio ofrecían vistas panorámicas del horizonte de la ciudad, incluida la torre de innovaciones de Williams, donde ella había estado fregando pisos horas antes. La distancia física entre estos mundos se midió en millas, pero la distancia psicológica se sintió incalculable después de su mes en las trincheras que Robert Williams estaba esperando en su Ministerio de Interior, su tumba de expresión. Las discrepancias financieras y la evidencia de videos de abuso documentaron el maltrato sistemático del personal de apoyo, que Robert escuchó en silencio su expresión que se oscurecía cuando la evidencia montó cuando le mostró el video de Veronica Wells golpeando a Janet el limpiador, que su puño se apretó involuntariamente cuando ella jugó la grabación de Gerald Hayes vertiendo agua en su yo. He construido todo lo que creí en Yasmine. Asintió que la reacción de su padre no era solo sobre la afrenta personal de su hija, sino de la violación de los principios sobre los cuales él había construido el trabajo de su vida. La pregunta es que ella dijo: ¿cómo abordamos esto de una manera que crea un cambio real juntos? Desarrollaron una estrategia que expondría la corrupción públicamente, que Robert llamaría una reunión de la Junta de Emergencia para el lunes por la mañana para discutir las preocupaciones de la compañía urgente, que habían llamado a su atención a todos los jefes de departamento y a la altura de los altos breve, incluidos los breve, Karen Drake y Verica, y el vericano de los 5 ejecutivos en el consultorio de los que se avecinan, los consejos de los que se avecinan, los principales, sobre la naturaleza general de los problemas, pero no sobre la evidencia específica o el papel encubierto de Yasmine. Esto aseguraría que sus reacciones genuinas cuando se revelara la situación completa. Lo más importante es que Yasmine continuaría su papel como Janet the Cleaner de Cleaning to lunes por la mañana, manteniendo su cobertura hasta el momento preciso de revelación, que esto requeriría una noche de humillación, pero que valdría la pena para la justicia que seguiría su planificación. Continuó la medición de mediana noche y se reflejaría en el enfoque, antes de que se acertaría el enfoque y se refiriera a la derecha, antes de que se acertaría el enfoque y se refiriera, antes de que se acertaría el enfoque y se refiriera. Ella nuevamente, esta vez con un nuevo respeto en sus ojos. Pensé que esta experiencia te enseñaría sobre el liderazgo, dijo, pero parece que me estás enseñando lo que pase el lunes. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, no solo como mi hija, sino que como el futuro de las innovaciones de Williams. Para el domingo por la noche, todo estaba en lugar de la junta había sido notificado, la evidencia estaba preparada y el personal de la persona de seguridad había sido informada, en silencio, sobre las respuestas potenciales y las revelaciones solares que se hicieron públicas. Todo lo que se retiraba era el confrontación en sí y el desempeño final de Yasmine como Janet. El lunes, el soldado solar y la luz de la luz brillante, el acero y el acero de la ala de los jamines. Cuando Yasmine, el glass de Janet, el lunes se aclaraba, brillaba a la luz solar y el acero de la altura de Janet, ya que el glass de Janet, el lunes,
El lunes se aclaró y el acero de la altura de Janet. El uniforme de la limpiador para lo que sería su último cambio de disfraz se había programado deliberadamente para el piso ejecutivo, asegurando que se asignara para limpiar la sala de juntas antes de la reunión de emergencia de las 10:00 am a las 8:30 am, cuando los ejecutivos comenzaron a llegar para su jornada laboral normal, que no se da cuenta de que la tabla se aceleró en el que se llevó su carro de la sala de limpieza ejecutiva en el piso 42, el espacio de la costa de la Politina de Massivet, Walnut. Rodeada de sillas de cuero, ella acababa de comenzar a desempolvar cuando Gerald Hayes entró en su expresión agria al encontrarla allí. «¿Qué estás haciendo?» Aquí exigió un maletín agarrado en una mano y café en la otra. «Esta habitación debe ser perfecta para una reunión de la Junta de Emergencia a las 10. ¿Me asignan para limpiarlo?» Sir Jasmine respondió que mantenía el tono diferencial que había perfeccionado durante el mes pasado, que esperaba encontrar fallas que ahora se muevan. «Las personas llegarán pronto a las 9:45 am. Los ejecutivos y los miembros de la Junta comenzaron a reunirse fuera de la sala de juntas, que sus expresiones se confundieron o se preocupan por la reunión de la ONU esperada, que Robert Williams llegó por última vez reconociendo saludos con breve asentimiento, pero no ofreciendo explicación para la sesión de emergencia, que se reunió brevemente con Jasmine, mientras que ella tragó a la puerta sugerente antes de que se volviera a seguir a Jasmine. 9:55 am. Gerald. Regresé para inspeccionar la sala de juntas, haciendo una muestra de las superficies de control para el polvo y pasando el dedo por el alféizar de la ventana, cuando los ejecutivos comenzaron a tomar asientos alrededor de la mesa. Perdió los lugares en las ventanas, que anunció en voz alta. «Aunque el vidrio fue inmaculado y la mesa no ha sido correctamente pulida, este es exactamente el tipo de trabajo dependiente que esperamos de las nuevas personas». Llamó a la reunión para ordenar su voz autorizada, que atraviesa las conversaciones murmuradas alrededor de la mesa. Jasmine continuó limpiando en el fondo, moviéndose silenciosamente por el perímetro de la habitación, aparentemente centrado en su trabajo, pero no se ha perdido nada de la discusión que he llamado esta reunión de emergencia para abordar serias preocupaciones sobre la cultura corporativa en las innovaciones de Williams. Robert comenzó su tono grave durante el mes pasado, que la evidencia ha recibido atención, que sugirió que lo que vaya se estremece significativamente de los valores principales, de los valores centrales de Williams. Intercambiando miradas incómodas, a Karen, de RRHH, enderezado en su asiento bolígrafo, informado sobre su bloc de notas, como si se preparara para documentar las soluciones a un problema que había ayudado a crear a Derek Phillips a mantener su personalidad creativa cuidadosamente cultivada, aunque sus dedos tambaleaban nerviosamente sobre la mesa. Marcus Winters ajustó su corbata repetidamente, mientras que Veronica Wells mantuvo una máscara de interés profesional que no reveló nada de sus pensamientos. 2 semanas de humillación documentaron a la ácida y la paciencia estratégica. Todos los ojos se volvieron brevemente hacia el sin pretensiones en el uniforme gris, esperando que ella saliera de la habitación cuando Jasmine puso su trapeador cuidadosamente contra la pared. Se enderezó a su altura completa con sus hombros y se volvió para enfrentar a los ejecutivos con una dignidad que se calmó inmediatamente a la atención que le llamó directamente a Gerald Hayes en una barria. Los tonos deferentes de Janet. «En realidad me gustaría quedarme con Gerald». Jasmine interrumpido, usando su primer nombre con la autoridad casual de alguien que tenía todo el derecho de hacerlo. «Pero creo que eres el que no entiende la situación». Con los movimientos deliberados se quitó el pañuelo en la cabeza que se había cubierto su cabello, dejando que sus rizos naturales enmarcan su rostro. Se quitó las gafas lisas que habían sido parte de su disfraz, que alcanzaba su bolsillo, para reemplazarlos con sus marcos de diseñador. Finalmente, descendió el uniforme de la limpieza gris a los uniformes de un choque a medida. Con Jasmine Williams durante años habían asistido a reuniones con su representante, informado a su estrategia discutida con ella, pero ninguno la había reconocido bajo el disfraz de Janet, porque nunca habían visto realmente al personal de Mrs. Yop limpieza como personas dignas de notar que Jasmine Williams y el nuevo CEO de esta compañía como la sucesora de mi padre, anunció, aunque ahora no fuera necesario que todos los seeradores no fueran los que se acumulan. El silence. La boca de todos estaba abierta, que Jasmine aprovechó un pequeño control remoto que recuperó de su bolsillo, avanzando la presentación a evidencia específica, que he estado reuniendo documentación sobre la cultura tóxica en esta compañía. Una cultura que contradice. Estaba viendo que le sacudió la cabeza cuando la evidencia permaneció justo cuando Veronica Wells fue el primero en intentar defender sus instintos ejecutivos de ventas, empujándola a controlar la narrativa. Es una gran caracterización errónea de que el video H
Ha sido editado claramente para que parezca que Jasmine la cortó al avanzar a la próxima deslizamiento de un ángulo de cámara de la misma cámara. Testigos le gustaría que reproduzca el audio y la señorita Wells, sus palabras exactas. No me hablaste. No es nada aquí. No es nada que Verónica se quedara en silencio, su imagen profesional cuidadosamente construida destrozada fuera de la reparación para cuando Jasmine hubiera concluido su presentación. La atmósfera en la sala de Sea Luminos. Hayes, viendo la escritura en la pared, sabía que había terminado para él. Pensé que era solo un limpiador ordinario. Por favor, no me dejes perder mi trabajo. La puerta abre justo después de revelar. Karen Mitchell, Derek Phillips y Verónica Wells. Por mala conducta bruta efectiva de inmediato. Seguridad de la SEC recibió instrucciones de escoltar desde el edificio después de que entregaran dispositivos y access de la compañía. Las credenciales S fueron despedidas, que la partida de Gerald fue igualmente reveladora, ya que la seguridad, preparada para escoltarlo desde la sala de juntas, recurrió a Robert con una apelación desesperada. 30 años, Robert. He dado a esta compañía 30 años. Se construyó sobre cuando Gerald fue llevado a Jasmine. Sintió que una compleja combinación de satisfacción de emociones en la justicia sirvió en la reunión con la discusión de los pasos inmediatos para abordar los problemas culturales, revelados por la investigación de Jasmine. Cualidades que le servirían bien como CEO cuando la sala de juntas finalmente se vació, dejando solo Jasmine y su padre Robert. La abrazaron de orgullo evidente en todos los aspectos de su postura que hayan hecho algo notable aquí, que dijo en silencio, no solo exponiendo la corrupción, sino que experimentó de primera mano lo que debe cambiar. No podría haberlo hecho. Mi orgullo no me habría permitido mantenerla cubierta a través de lo que ha soportado. Los ojos de Jasmine, llenos de las lágrimas inesperadas que no tienen la memoria de la humillación, sino de la realización de la realización de la realización de lo que se ha transformado en la referencia. Para acelerar el cronograma de sucesión después de la presentación de hoy, ¿están convencidos de que estás listo? Jasmine miró por el horizonte de la ciudad teniendo en cuenta el peso de la responsabilidad que estaba a punto de asumir y los cambios que pretendía implementar. Que estoy listo. Ella. Pero no porque soy tu hija o porque tengo los grados correctos. Que estoy listo porque he visto a esta compañía desde el fondo. He experimentado lo que ha experimentado y lo que ha tenido un cambio desesperado. Con cuidadosamente en lugar de despectivamente, esto me enseñó más sobre el liderazgo que Harvard, y no olvidaré esas lecciones cuando estoy sentado a la cabeza de esta mesa. Cuando salieron de la sala de juntas juntos, Jasmine detenido por el carro de limpieza que había empujado durante 2 semanas. Hay una cosa más que debo hacer antes de que esto se convierta en oficial. De la transformación de las innovaciones de Williams no ocurrió durante la noche. El cambio cultural de la noche requirió una confrontación honesta de los problemas. Y la humildad de reconocimiento de que la perfección seguía siendo elfilizada. Allí fue la resistencia y los desafíos de la resistencia, a los que se beneficiaron de los viejos complementos y el sistema de reducción de los antiguos complementos, 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 de los antiguos complementos. Los cambios estructurales en una gran organización, pero 6 meses después del viaje encubierto de Jasmine, las innovaciones de Williams se habían convertido en una compañía fundamentalmente diferente en la que los empleados en todos los niveles informaron medidas de productividad de la satisfacción laboral más altas, mostraron una mejora consistente y la facturación de facturación significativamente, particularmente entre los grupos previamente subrepresentados por el propio trabajo. La experiencia creó una transformación personal. Los desafíos emocionales de ser tratados como invisibles habían profundizado su empatía y agudizaron su percepción de la dinámica de poder, de la manera en que su educación y educación privilegiada nunca podrían ser estos cambios. Visible en cómo operaba como líder en reuniones ejecutivas, notó quién hablaba y quién fue interrumpido, creando espacio conscientemente para diversas perspectivas. Cuando visitaba departamentos, que saludó al personal de mantenimiento por su nombre con el mismo respeto brindado a los directores, que sus decisiones fueron informadas por una comprensión de 360 grados de cómo afectarían a todos en la organización, no solo a los títulos similares a sus 3 meses después de las salas de juntas conformadas por Robert Williams, oficialmente anunciando oficialmente. El CEO y la compañía en los años restantes crecieron abundantemente bajo su liderazgo. Si amas esta historia, no olvides que me gusta este video y presionan ese botón de suscripción. Ahora nos vemos en el próximo video.